Efemérides de hoy, miércoles 3 de junio. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Tal vez uno de nuestro medio de locomoción pues más importante. Eso de que uno esté pues, con su propio esfuerzo yendo hacia adelante. La verdad es que ahora se han vuelto sofisticadísimas. Antes eran unas cosas más rústicas. Yo quiero saber, imagínense, ese era el Tour de Francia, con 3 cambios, que eran originalmente lo que tenían las bicicletas en ese momento, y algunas ninguna. Eso sí era pulmón verdadero. Bueno, aquellos que hemos practicado este deporte, pues... Por la bicicleta Hércules. Sí. Y cuando uno montaba las bicicletas grandes, que no, es decir, no había bicicletas de un solo tamaño, así que había que montarlas como se pudiese. Y pues, sentarse donde uno pudiera. Crecía de todas maneras. Crecía, pues, Los que podían crecer. los que crecieron. Bueno, vamos a 1919, porque hoy este hombre, Ramón Maximiliano Valdés, falleció en el ejercicio de su presidencia y lo reemplaza, porque en ese momento no había vicepresidente, Belisario Porras, en una de sus presidencias. Belisario Porras es el primer panameño electo directamente como presidente. Pues, y llegaría nuevamente a la presidencia en ese año del 20 al 24. Así que hoy este presidente murió en Colón. Para los que no sabían, pues, varios de su presidencia, la verdad es que fue, pues, básicamente durante toda la gran parte de la Primera Guerra Mundial. Y cómo fue el rol de Panamá, pues, sobre todo en nuestro juego de base importante de una estrella en ascendente como era los Estados Unidos. Vamos a 1940, porque en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues un día como hoy, termina la batalla de Dunkerque, pues con las tropas del general Guderian entrando a esta ciudad francesa y la operación Dínamo llevándose pues a a la fuerza expedicionaria inglesa. Un poco más de 300.000 soldados ingleses lograron llegar al otro lado del Canal de la Mancha junto con 80.000 tropas francesas que regresaron a tratar de salvar su patria en el momento llamado el Éxodo. Es cuando pues, se declara París ciudad abierta, se muda la capital a Burdeos y bueno, el ejército alemán termina conquistando toda la provincia, toda la ciudad. Uno de esos, ahí aparece 2 grandes generales alemanes. Uno, el general Manstein, quien es el inventor de aquella estrategia de la Hoz, y pues el general en ese momento, Erwin Rommel, en Arras, donde logra una gran victoria para el ejército alemán. La operación Dínamo, y como dije cuando empezó esta batalla, recuerden de que fue en ese momento los ingleses esperaban solamente recuperar el 10% de su fuerza expedicionaria. No pensaban recuperar a tantos miembros de este ejército, en los cuales estaba incluso el general y posteriormente mariscal de campo Montgomery, entre los que abandonaron en esa playa de Dunkerque, perfectamente pues, presentada en esta película oscarizada hace unos años, Dunkerque, y en esta de la hora más oscura, unas joyas del cine. Vamos a 1963, porque antes de Juan Pablo II no había habido un papa que la gente llorase como lo fue el papa Roncalli, Angelo Giuseppe Roncalli. El mundo lo conocería como Juan XXIII, un hombre que se le reconocía sobre todo por su sentido del humor. Un hombre que le preguntaron una vez, ¿usted es un papa de paso? Dice, no, yo soy un papa de paseo. Se le sentó una muchacha bastante escotada al lado. Y dijo, sí, joven, le recomiendo que coma una manzana. Porque después que se comió la manzana, Eva descubrió que estaba desnuda. Una vez le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano y él dijo la mitad. Y pues fue el hombre que impuso el Concilio Vaticano II, no vio su final, pero era alguien que estaba claro que la iglesia necesitaba adecuarse a los tiempos. Así que pues, lo sucede. Juan Pablo, lo sucede Pablo VI, quien logra pues, no solamente ese ayornamiento que le llamaban, sino también su Ostpolitik, su reconocimiento hacia el este y a todos los países comunistas. También es importante el legado de él hacia, que es importante a lo que ha de venir hacia el futuro. Su legado
pues hacia lo que fueron los viajes. No olvidemos que Pablo VI es el primer papa que viaja a América, a ese concilio en Medellín, a ese encuentro de la Iglesia Católica en Medellín, y fue el primer papa también que fue al Medio Oriente. Vamos a 1966, porque guarden esta fecha. Un día como hoy, tal vez empieza uno de los paroxismos más increíbles y una destrucción total de gente y de ideas, en que aquel adefesio llamado la Revolución Cultural, cuando los jóvenes encabezados no tanto por Mao, que Mao ya en ese momento estaba más para el arpa que para la guitarra, como decía mi mamá, sino que por su esposa y aquella banda de los 4 que terminaron todos fusilados después que muere Mao Zedong. Y empieza esa revolución cultural con ese libro rojo, y pues esos cambios de caracteres, eso destruir y hacer una sociedad nueva, que generalmente cuando tratamos de hacer eso, las labores de parto terminan más dolorosas del mundo que nosotros que se quieren cambiar. Vamos a 1994, porque un día como hoy, el ejército de los Estados Unidos evacúa pues gran parte de las bases militares en el Canal de Panamá. Y esto, pues, en conformidad con los tratados Torrijos-Carter. Terminaron con muy pocos sitios, el último, pues, y que pues, esto en consecuencia al tratado Torrijos-Carter. Que hoy en día, hoy es uno de los días más importantes de esa puesta en marcha del tratado del Canal de Panamá.